Acompáñame a leer la palabra que está en el libro de San Juan, capítulo 14. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. El poder de la oración no viene de nosotros, sino viene de nuestro Señor Jesús, quien es que escucha nuestras oraciones y quien cumple nuestras oraciones. Lo que a veces nosotros humanamente lo creemos imposible, Él lo hace posible. Por eso tenemos que orar con fe que Dios va a responder. Aprender que muchas veces la oración va a ser contestada así, pero media vez sea para glorificar a Dios. No para glorificarte a ti, sino que para glorificar a Dios. A mí me encanta siempre aconsejar a las personas cuando están pasando una lucha que no hayan salida. Yo siempre les digo, ora. Yo sé que a veces no es fácil cuando tú le dices a alguien que está en medio de su prueba, ora con fe, pídele a Dios que Dios va a responder. No es fácil porque humanamente nosotros queremos las cosas que se den así rápido, las queremos ya. Y no es lo que Dios quiere, todo lleva un proceso. A veces Dios pueda que te responda rápido, ¿verdad? Pero muchas de las veces Él quiere ver tu fe, Él quiere probarte. Si tú vas a seguir clamándole o solo le vas a clamar por un día, ya estuvo. Tan hermoso cuando esa oración que tú le has pedido a Dios es contestada. Es tan hermoso ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Cómo vas a ver la gloria de Dios. Necesitas sanidad, si tú necesitas que Dios te abra las puertas en lo material, en tu situación económica, tú necesitas que tus hijos vuelvan a los pies de Dios, si tú necesitas que tu matrimonio se restaure, si tú necesitas mejorar una relación, sea con tu padre, sea con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu amiga, ora. Está ahí siempre para escucharnos, pero oremos con fe. Y cuando empieces a orar, tú dile, Señor, en tu nombre vengo, limpia los aires, Señor, para que esta oración llegue a ti. Porque también tenemos que limpiar en el nombre de Jesús los aires. Porque siempre van a haber esos malos espíritus queriendo estorbarte, queriendo que esa oración no llegue al Padre. Entonces tú tienes que reprender también cuando estás orando, reprender en el nombre de Jesús que tu oración va a llegar y que nada ni nadie nos va a estorbar. Y cuando estés orando, declarar en el nombre de Jesús que tú vas a recibir esa respuesta, que tú vas a recibir esa respuesta de parte de Dios. Dar un pequeño ejemplo de que realmente la oración tiene poder, que realmente Dios responde. Y muchas veces puede que pasen años para que Dios traiga esa respuesta, pero Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Él sabe que en el momento que va a llegar es el momento perfecto que tú lo necesitas. Aproximadamente hace 6 años yo pasé un proceso que ahorita pues no me da todo el tiempo para contarlo, pero en resumida, pasé un proceso bien fuerte en mi vida con una persona que yo amo tanto, ¿verdad? Y recuerdo que esa persona cuando supo que yo pues estaba en pareja con mi esposo, y cuando después supo que yo me volví cristiana, de una vez cortó toda relación conmigo, ¿verdad? Y fue un proceso bien duro porque pues la amo mucho, ¿verdad? Y fue bien duro para mí porque yo decía, bueno, si soy cristiana, si estoy haciendo el bien, realmente he aprendido a conocer a Dios. Como yo le decía a Dios, ¿cómo es posible que tú permitas que tú permitas ese proceso en mi vida? Permitas que yo sufra de esta manera, sin poder hablar con esa persona. Nacieron mis hijos y nada, me casé y nada. Y yo le pedí a Dios cada día, le decía, Padre, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tú lo permites? Recuerdo que Dios solo me decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que ni tú conoces. Y yo le decía, Padre, eso no me da consuelo. Uno tiene que ser realista. Y yo le decía, Padre, no me da consuelo, no entiendo yo este proceso y siento que me está matando por dentro. Pero lo que yo no sabía es de que yo estaba clamando, pero Dios estaba obrando en mi vida también. Le decía, Samantha, tienes que aprender a perdonar, tienes que cambiar tu actitud, tienes que acercarte más a mí, que yo voy a orar, todo lleva su tiempo. Le decía, bueno Dios, ya pasó mucho tiempo,
¿Hasta cuándo voy a recibir yo esa respuesta? Y es tan hermoso porque aún que pasaron años y años y yo no había respuesta, yo le seguía clamando a Dios, yo le seguía pidiendo a Dios. Y llegó un momento que realmente yo pensé que Dios se había olvidado de mi oración. Llegó un momento que yo dejé de clamarle a Dios, porque yo decía, bueno, creo que eso es algo imposible. Pero lo que yo no miraba en medio de mi tormenta es de que tengo un Dios de lo imposible. A veces nosotros queremos que esa respuesta a nuestra oración llegue rápido, pero Dios tiene que hacer un cambio en ti. Dios tiene que transformarte. Tiene que prepararte. Tiene que enseñarte a perdonar, como fue en mi caso. Casi fueron, pues por así decirlo, unos 5 años, 4 años de que tuve un proceso en el cual Dios me enseñó a perdonar, en el cual Dios me transformó completamente y sé que me sigue transformando, sé que sigue sacando lo que no es de su agrado, pero en medio de ese proceso me dolía, como me hizo pasar por el fuego, me quebrantó, me rompió. Pero yo dejé que Dios obrara en mi vida porque yo no quería ser igual. No quería estar viviendo en ese tormento de que esa persona no hablara conmigo. Y lo que yo no me di cuenta y me costó entender es de que en esos años Dios trabajó en mi corazón. Me enseñó a perdonar. Dios me enseñó a amar de la manera que se acerca un poco a la manera de la cual Él nos ama a nosotros. Porque a veces nosotros nos cuesta amar a nuestros enemigos, nos cuesta amar a las personas que nos hacen daño. Sin embargo, Dios, a pesar de nuestros errores, Él nos ama a nosotros. Pero nosotros, pues no somos Dios, ¿verdad? Somos diferentes. Pero como dice su palabra, tenemos que ser más como Él. Entonces, en ese proceso, Dios me transformó, Dios me fue sanando, me fue limpiando, Dios hizo grandes cosas en mi vida en todos esos años y llegó al punto que yo siempre pues buscaba a esa persona, ¿verdad? Y llegó el punto de que pues igual, seguía igual, no quería saber de mí ni de mi familia y yo le decía, Padre, ¿pero por qué? Entonces Dios me dijo, ya es suficiente, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Entonces, para mí fue bien fuerte cuando Él habló a mi vida y me dio esa cita bíblica, porque entendí que realmente no importa si esas personas que tú consideras que tienen que estar ahí para ti, no lo están, te fallan. Yo entendí, por así decirlo, a la mala, que mi mirada tenía que estar en Dios, que mi oración era para Él. Pero el Samantha antes y el Samantha ahora. Y le doy gracias a Dios porque Él contestó mi oración en el momento perfecto. Porque yo le digo, Señor, si tú hubieras permitido que hace 2 años, por así decirlo, 3 años, que esa persona pues se acercara a mí y pudiéramos empezar otra vez la relación, ¿verdad? Yo creo que tal vez hubiera arruinado las cosas. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo de Dios, no era el tiempo que Dios iba a responder a mi oración. Yo aprendí a esperar en Dios, aprendí de que yo sabía que mi oración iba a ser contestada, pero entendí que Dios tenía que todavía sanarme y ayudarme a perdonar, porque fueron muchas cosas de trauma, fueron muchas cosas que yo viví. Dios siempre estaba diciéndome, hija, no es el tiempo, pero sigue clamando que yo te voy a responder. Entonces, para no hacerle más larga la historia, llegó el momento en el cual hubo comunicación y fue un momento también duro porque acabamos de pasar una pérdida de un ser querido y fue tan duro porque a causa de eso también pues se dio otra vez esa relación
Y aunque me dolió, pero yo sabía que era el momento perfecto que Dios había destinado, aunque tal vez en el momento no lo entendiera mucho, porque acabamos de perder un ser querido. Yo le decía, Padre, ¿cómo es posible que a causa de esto tú hayas permitido hasta este momento que hubiera comunicación nuevamente? Decía, pero recuérdate que yo ya te lo había mostrado. Y yo recuerdo que pasé yo varios meses soñando con ese ser querido, soñando el proceso que iba a vivir, el proceso que iba a pasar, lo que iba a pasar en el proceso. Y para mí era tan difícil verlo. Y yo le decía, Dios, yo ya no quiero ver esto, no quiero que me muestres más. Y Dios me decía, lo tengo que hacer para que tú mires que yo te puedo usar, para que tú creas que yo tengo grandes cosas para tu vida y para que esa gente que se ha burlado de ti y que no ha creído en ti pueda ver quién está de tu lado. Y yo le decía a ese ser querido lo que estaba pasando. Recuerdo que ella solo lloraba y me decía, hija, sí, sí, hija, estoy viviendo esto. Y a la vez se quedaba asombrada y yo me quedaba más asombrada porque era algo tan duro que Dios me mostraba, pero yo estaba entendiendo y ellos estaban entendiendo que a pesar de que yo no era ya esa persona y que yo ya no iba a esa religión en la que iba, estaban viendo que realmente un Dios verdadero estaba conmigo, que estaba de mi lado. Y solo Él puede enseñarte cosas, solo Él puede hacerte hacer cosas que tú a veces dices, pero ¿cómo? No lo merezco. Entonces a causa de eso, pues se dieron las cosas con esta persona, empezamos a hablar y fue súper difícil también porque como les digo, no es cristiana, o sea, hay cosas que no cree, que cree que son imposibles, ¿verdad? Como toda persona cuando no estamos en los caminos de Dios. Entonces llegó el momento de mi prueba más dura, llegó el momento de que yo me diera y demostrarle a Dios y a las personas realmente cómo debe ser una cristiana, cómo debe ser una cristiana que Dios te ha transformado, que Dios te ha enseñado a perdonar. Llegó el momento de la prueba, cuando ya hablaba con esa persona y sentí que fue un momento que el enemigo me estuvo atacando y atacando, porque cuando yo pensé que todo iba a ser diferente, iba a ser color de rosas, no fue así. Empezó a atacarme y atacarme, no, que porque eres cristiana, no, que esto y lo otro, a mi familia, a mis hijos, tantas cosas. Y yo decía, Padre, no, no, no. Yo creo que prefiero que volver a esos años donde no me hablaba. Mejor prefiero que se aleje de mí porque yo siento que esto no voy a poder. Entonces Dios me decía, hija, pero si yo a ti ya te he cambiado, te he dado corazón nuevo, demuestra quién está contigo, demuestra lo que yo he hecho en tu vida, porque eso nadie lo puede hacer, ningún hombre lo puede hacer más que yo. Entonces llegó el momento de la lucha tan fuerte y ¿qué hacía yo? Le pedía a Dios, le oraba a Dios, le decía que me ayudara a demostrar que realmente Él había sanado mi corazón, que realmente yo perdonaba. Entonces empezó el proceso y gracias a Dios y gracias a las oraciones que yo hice en el momento, Dios me dio la fuerza y la sabiduría para yo saber llevar ese proceso que hasta el día de hoy no ha sido fácil. Pero realmente cuando tú le crees a Dios, cuando tú te pones de rodillas y le pides a Dios, Dios va a obrar en el momento perfecto. Así que si tú estás pasando una situación donde tú oras y no ves respuesta, no te preocupes porque tal vez no es el tiempo de Dios. O tal vez lo estás haciendo mal, porque como te digo, cuando tú empiezas a orar, tú tienes que reprender en el nombre de Jesús, tú tienes que reprender los aires, todos esos malos espíritus, toda distracción que el enemigo quiera ponerte, porque el enemigo es muy astuto. Cuando tú estás orando, él te pone una distracción o él te pone un dolor de cabeza y de repente tú sientes que esa oración no se da, o te pone sueño o te da dolor de espalda. Algo el enemigo siempre va a poner. ¿Por qué? Porque él sabe que si Dios te responde a esa oración, sabe que te vas a levantar aún con más fuerzas. Sigue creyendo en Dios y sigue orando, que es muy importante que tú sigas orando aunque tú no veas la respuesta, pero Dios va a responder tu respuesta en el momento perfecto. Pero también Dios quiere ver cómo tú le buscas, Dios quiere ver cómo tú te humillas a Él y cómo
Tú le crees a Él, no al hombre, porque solo Dios puede hacer todo lo que tú creas imposible. Dios te bendiga grandemente. Yo sé que muchas personas se van a quedar con duda de cuál fue ese testimonio, pero en un momento yo les voy a contar ese testimonio.